Romero Bando. Estoy aquí para hablar un poquito sobre las circunstancias de las universidades. En este caso, en mi caso, soy de Quito, Ecuador, y bueno, voy a hablar un poquito sobre la realidad educativa superior en mi país. Primeramente, permítame presentarme. Como he dicho, soy Milton Fernando Romero Bando. Tengo una maestría en licenciatura hispanoamericana en la Universidad de St. John's, esto es en Estados Unidos. Soy docente de la Universidad Técnica de Ambato en los niveles de posgrado, en la maestría de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, en otra maestría también de Literatura Infantil. También soy docente en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en el ambiente de pregrado, en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Voy a compartir pantalla, por favor. Perfecto. Esta presentación pretende mostrar un problema que ya es evidente, no solo en Ecuador, no solo en Latinoamérica, alrededor del mundo. Todos los compañeros docentes de Ecuador, de Colombia, de México, de Brasil, de Egipto, de Estados Unidos, de Alemania, estamos compartiendo estas problemáticas, estas preguntas, estas dudas que hoy día todavía no tenemos respuestas claras, ¿no? Estamos caminando pues un poco a ciegas, un poco cayéndonos, un poco cometiendo errores y tratando de seguir solucionando, de encontrar soluciones al paso. Es así que mi propuesta en esta presentación es presentar la realidad en Ecuador de la Universidad Ecuatoriana, Universidad Fiscal. Mi presentación se llama la nueva realidad de la educación superior fiscal de pregrado y posgrado en Ecuador. Como precedente a mi presentación, pues creo que es importante tener aquí en cuenta algunos detalles de la cantidad de estudiantes, de la cantidad de universidades que tenemos para considerar el impacto no solo educativo académico, sino socioeconómico que refiere ese ambiente educativo superior. En Ecuador, tenemos en Ecuador aproximadamente 140 universidades. Número de estudiantes en pregrado y posgrado. Tenemos encontrado algo interesante, ¿no? Una perspectiva muy anterior a la pandemia del año 2012 y 2013, que tenemos un número de estudiantes en pregrado y posgrado. 2012 en pregrado, 521.424 estudiantes. Y de posgrado, 33.989. En el 2013, de pregrado, 532.859 estudiantes y de posgrado, 28.372. Como vemos, ha habido o hubo una ligera disminución en el ámbito de posgrado. Pero bueno, como he dicho, estos números son muy anteriores a la pandemia. Más abajo podemos leer la tasa bruta de matrícula en educación superior de tercer nivel en universidades y escuelas politécnicas y a números más actualizados, ¿no? Tenemos del 2015, podemos comparar el del 2015 al 2020 y podemos ver un incremento casi del 4%. Vemos que 2019 y 2020, mejor dicho, ¿no? Podemos entender que este incremento, pues,
obedece a muchas circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que se han desarrollado en este país. Debo mencionar algunos gobiernos que están implicados, que se han visto pues implicados en este devenir de nuestra educación. Por ejemplo, para comenzar tenemos que hablar del gobierno del señor presidente Rafael Correa, que estuvo 10 años. Después, el presidente de Moreno, que acaba más o menos hace unos meses de terminar 4 años. Y hoy día, pues, estamos cruzando el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Este incremento de estudiantes, como he mencionado, es muy interesante. Obedece a muchas circunstancias sociales, económicas. Por supuesto, mientras mejor esté un país, por supuesto, mientras mejor haya una economía, haya un mejor balance entre los estratos sociales, siempre va a haber un mejoramiento, un interés más inusual, un interés más potente dentro hacia el mundo de la educación superior, de pregrado, por supuesto, y más aún de posgrado. Como he dicho, estoy trabajando en 2 maestrías aquí en Ecuador y pues el incremento, la cantidad de estudiantes de posgrado durante la pandemia ha sido sorprendente, sorpresiva. Los estudiantes han respondido. Hay que considerar que la educación superior de posgrado en Ecuador, aun cuando pertenezca a las universidades fiscales, que son, entre comillas, gratuitas, sí cuestan. Cuestan una buena cantidad de dinero. Pero hay estudiantes, hay bastantes estudiantes y eso ya nos dice mucho del momento socioeconómico, a pesar de estar también, de hablar de estos momentos de la pandemia. Bueno, hemos hablado un poco de la situación política del Ecuador. He mencionado a 3 momentos históricos en el devenir ecuatoriano. El presidente Correa, el presidente Moreno y el presidente Lazo. Esto es importante mencionar porque son 3 momentos importantes desde 3 momentos en la política del Ecuador, desde los cuales se ha desarrollado de diferente manera la educación superior, la educación en general ecuatoriana. Sin duda alguna, y esto no lo hago como una publicidad, absolutamente no, simplemente es la realidad. Con el presidente Rafael Correa sí hubo algún mejoramiento del sector educativo, hubo una propuesta de mejoramiento y aumentó realmente el presupuesto a la educación. Esto es una realidad y se vio reflejada en, pues, en el mejoramiento de la logística, por ejemplo, de las escuelas, jardines de infantes, colegios fiscales, mayor presupuesto a la investigación universitaria, mayor presupuesto, un incremento del presupuesto hacia los salarios, sueldos de los docentes. Una apertura, una invitación a los docentes extranjeros. Puedo decir que vivíamos en un paraíso, entre comillas, ¿no? Siempre la educación que forma profesores ha sido un poco despreciada, pero con el gobierno de Rafael Correa hubo un impulso inusitado. Lamentablemente con el gobierno del señor Moreno perdió impulso esta renovación de la educación ecuatoriana y pues hubo una disminución sustancial del presupuesto.
Esto es importante destacar en Ecuador. La disminución progresiva del presupuesto a la educación fiscal, a la educación en general en Ecuador, ¿no? Y bueno, en nuestro ambiente de universidad, eh, con un mayor impacto. Como he dicho, en el gobierno del señor Moreno, pues representante de un gobierno neoliberal, la educación fue desplazada hacia un lugar menos, que tenga menos impacto. Vemos aquí este extracto sacado del diario El Comercio. Dice que la Universidad Central suspendió la matriculación estudiantil del periodo 2020-2020 debido a los recortes presupuestarios a los centros académicos del país. ¿Qué es este párrafo muy importante? La Universidad Central es una de las universidades más emblemáticas de nuestro país y es un ejemplo claro de lo que estaba sucediendo en el gobierno de Lazo. Este recorte que fue realmente un impacto directo hacia el nivel educativo en las universidades. Se pensó, se planificó totalmente hacia un sistema bastante dinámico, atractivo para los estudiantes. Pero al ver reducido nuestro presupuesto, pues tuvimos que cambiar nuestros objetivos, nuestras planificaciones a un futuro cercano, un futuro inmediato. Dice en el artículo, en un comunicado, la Universidad Central informó que se suspendió la matriculación estudiantil hasta que se pueda aclarar el financiamiento de la oferta académica, una vez que hemos sufrido una severa disminución del presupuesto universitario. De acuerdo a cifras difundidas, las 32 universidades y escuelas politécnicas reportaron un recorte en sus partidas que bordean los 98.210.000 dólares. De ellos, 10 millones aproximadamente corresponden a la Universidad Central, cuya sede está en Quito. Nos damos cuenta que esta disminución realmente produce un impacto. No es un presupuesto pequeño, al contrario, que pensábamos en este momento. Se estaba suponiendo que iba a haber una reducción, y de hecho la hubo, una reducción dramática y drástica de la cantidad de docentes, de la calidad de la enseñanza. Más estudiantes deberían entrar en un aula, 30, 40, 50, 70, 80 estudiantes en una sola aula. Bueno, estos son precedentes importantes hacia el punto hacia donde queremos llegar. Hoy día, el nuevo presidente Guillermo Lazo, posesionado durante la pandemia, recibió, por supuesto, un país en crisis, por supuesto, una educación totalmente en crisis y, bueno, las promesas de campaña, como sabemos, pintaban un país totalmente reestructurado, reconstruido, mejorado, y eso eran propuestas de campaña. Hoy en día, pues estas propuestas que realmente eran interesantes, motivaron a muchos votantes a inclinarse hacia esta propuesta de cambio política. Y pues esto no, solamente eran propuestas. Hoy en día vemos otras circunstancias, otras reacciones, un gobierno mucho más liberal, neoliberal que el anterior y una propuesta de reducción del gasto social en general del presupuesto ecuatoriano. Por supuesto que la reducción del presupuesto
En el ambiente educativo de educación superior fiscal en Ecuador, también se ve afectado de una manera muy peligrosa, realmente. Está en este momento la ley, la nueva ley propuesta por el señor presidente Lazo, está a discusión en el Congreso ecuatoriano. Muchos votos a favor, muchos en contra. Una ley muy polémica que propone una disminución del presupuesto. Y aquí podemos ver al lado derecho de la pantalla una de tantas reuniones propuestas por los dirigentes de las universidades. En este caso, pues hay 5 rectores de 5 universidades importantes en el Ecuador, universidades públicas, que critican la labor del presidente ecuatoriano. Aquí algunas informaciones importantes. Dice aquí, los rectores de 26 universidades solicitaron este jueves 16 de agosto del 2021 al presidente Guillermo Lazo que disponga al Ministerio de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la atención prioritaria a la entrega de recursos necesarios para las instituciones de educación superior públicas, ¿sí? Esto, fue un momento importante, ya que al principio del gobierno del señor Lazo no recibíamos los dineros que debíamos haber recibido para comenzar los semestres, pago de los sueldos, no se recibían. Pues más adelante se supo que estaban implementando una nueva modificación, un nuevo replanteamiento hacia la ley de educación superior. Dice el segundo párrafo, los rectores señalan que el 18 de agosto del 2021 se evidenciaron movimientos en las cédulas presupuestarias en algunas universidades, lo cual ha generado incertidumbre. Abro comillas. Esto resulta contradictorio, considerando que el esfuerzo de la IES públicas para el incremento de la oferta académica. Además, sorprende esta actitud después de haber mantenido reuniones la semana anterior con el viceministro de Economía y Finanzas y ayer con el ministro Simón Cueva, dicen los rectores en un comunicado. Más aquí adelante podemos ver ya algunas opiniones directas de algunos rectores de universidades públicas en Ecuador. Fernando Sempertegui de la Universidad Central dice y se destaca el colapso institucional. María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, señaló que las universidades públicas han ofertado 70,000 cupos al sistema de educación superior y han hecho esfuerzos por aumentar el número. Pero dijo que eso debe ir acompañado de un aumento presupuestario. Esto es importante. Creo que una de las cosas positivas propuestas por el gobierno anterior y este gobierno es pues una apertura más directa de los estudiantes de bachillerato, una invitación hacia la universidad. Y la respuesta es interesante. Como vimos los números al principio de esta presentación, la cantidad de estudiantes está subiendo. Sí, y eso nos alegra, nos motiva como docentes universitarios, formador de las futuras generaciones, de los futuros profesionales. Sin embargo, nos preocupa al mismo tiempo una disminución sustancial, una disminución importante del presupuesto, contraria al aumento de estudiantes para este semestre, pues, como dice el señor rector de la Universidad Central, Sempertegui, nos está llevando a un colapso institucional. Hay más estudiantes este semestre. Han aplicado más estudiantes este semestre. Esa es la realidad.
nos alegra como docentes, vuelvo y repito, en mi ambiente de educación, de formación de profesores, mucho más. Necesitamos docentes en Ecuador. Matemáticas, física, química, biología, literatura, historia. Tenemos más estudiantes. Qué alegría que se acerque los estudiantes, la gente se acerque a estos ambientes de la filosofía educativa. Pero no tenemos presupuesto. Sigo en el artículo. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinela Muñoz, recordó el aporte de las instituciones durante la pandemia con su personal e infraestructura. Por su parte, la rectora de la Politécnica del Litoral, Cecilia Paredes, dice, abro comillas, no queremos volver a pasar por eso en los siguientes años. Necesitamos sentarnos a conversar sobre la sostenibilidad del sistema. Bueno, esto, como digo, es un preámbulo importante hacia el punto que quiere tratar esta presentación. Sigo con la lectura de este artículo. Dice, los rectores recordaron que en el anterior gobierno, es decir, del gobierno del presidente Moreno, durante el 2022 se consolidó una reducción de más de 98 millones para la educación superior pública, comillas, lo que ha generado graves afecciones a la educación superior del país. Abro comillas. La reducción del presupuesto y la falta de asignación oportuna de los recursos financieros inciden directamente en la calidad de la educación superior pública, atentan contra la viabilidad de las instituciones de educación superior, que al verse comprometidas en su operación y finanzas deberán obligatoriamente realizar ajustes internos, lo cual incidirá lamentablemente en la reducción de oferta académica, señalan los representantes de universidades y escuelas politécnicas públicas. Enfatizan los rectores. Bueno, y nos quedamos en el último párrafo que es muy importante analizar. Debería hablar de la situación como en muchas charlas que se están dando hoy en día de la crisis del el COVID y la nueva realidad, la realidad entre comillas, etc. Debería haber comenzado hablando de esta situación, pero creo que me parece importante presentar la realidad política ecuatoriana que influye en la educación superior. No solo a nivel público, sino también privado, ¿no? Las universidades privadas también se han visto muy afectadas por estas reducciones. Dice el último párrafo que los representantes de las universidades públicas están pensando en una reducción de la oferta académica. Esto lamentablemente no quisiera mencionarlo ni decirlo. Creo que también los rectores de las universidades, porque como he dicho, nos alegra recibir más estudiantes, saber que los estudiantes ecuatorianos quieren prepararse, quieren ser docentes, pero no hay presupuesto, no hay un presupuesto y al contrario se lo está reduciendo mucho más. Hemos dicho que en el 2020, en el gobierno anterior, hubo una reducción real de 98 millones. Para este gobierno se está gestionando una suma casi similar a la mencionada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. Ahora, la nueva realidad. La nueva realidad tiene que ver, por supuesto, con la crisis generada por la pandemia a nivel mundial. Por supuesto, los hogares, las familias, los padres de familia, los mismos estudiantes se han visto afectados directamente con esta crisis.
Y por supuesto las instituciones, los gobiernos también, eso es innegable, pero sabemos que un país donde haya una propuesta clara, real de la educación, seguramente será un país muy desarrollado. Es la mejor inversión y eso debemos comprender. Hemos mencionado ya algunos puntos importantes, ¿sí? Como resultado de las políticas propuestas por estos gobiernos neoliberales. Menos presupuesto hacia la educación, una reducción del presupuesto social, no solo la educación. En este caso nosotros vamos a priorizar a la educación. Por otro lado, más demanda de estudiantes matriculados este semestre. He mencionado que en Ecuador vamos a iniciar el próximo semestre ya mismo. No tenemos un día establecido para cada universidad. Cada universidad se maneja a su conveniencia, pero octubre, más o menos, comienza este nuevo semestre. Termina en febrero, más o menos. Más estudiantes, tenemos más estudiantes, qué alegría recibir, pero hay menos docentes. Menos presupuesto y significan menos docentes, menos implementos, etc. Déficit de aulas, la logística. Debemos considerar que durante la pandemia hubo un abandono absoluto de los recintos educativos. 1 año y medio que se dejó de asistir a las escuelas, colegios, universidades. Por supuesto que están sin mantenimiento, pero no hay dinero para hacer mantenimiento hoy en día. Ahí aparece nuestra primera pregunta. ¿Qué va a pasar? Los estudiantes regresan. Hay muchos estudiantes, miles y miles más que quieren ingresar. Pero si está caído el techo, si no hay agua potable, si hay que arreglar los baños, pero no hay dinero, pues, ¿qué pasa? Son interrogantes que todavía están en el aire y las quiero presentar ahora. Vuelvo y repito, una disminución del presupuesto. ¿Qué significa déficit de docentes? Hay que recalcar que el gobierno anterior del presidente Moreno, debido a la crisis, pues se produjo una reducción significativa de personal en el área pública en Ecuador. No solamente en la educación, en los ministerios, etcétera, etcétera. En la educación, pues es lo que más está pesando. Muchos docentes a todo nivel en Ecuador fueron despedidos. Ya hay hubo un déficit muy claro, muy evidente. ¿Qué se hizo? Pues simplemente lo fácil, incrementar el número de estudiantes en las aulas. Y no era para sorprenderse ver un aula, una clase con 50, 70, 80, 90, 100 estudiantes. Pero como era una clase virtual, digamos, el docente tenía que hacer lo que pudiera y pues manejar una clase gigante, un tipo clase magistral. Bueno, esa es una clase virtual. Ahora, estamos caminando hacia una nueva realidad. Estamos ya caminando hacia un regreso a las aulas, el aula híbrida, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si no hay clases, aulas? Estoy hablando del espacio físico. ¿Y qué pasa si no hay docentes, suficientes docentes? Sí, podemos enviar
30, 40, 100 estudiantes a una aula, mando que se acomoden como sea. Pero un docente para 50, para 70, y la calidad de la educación, ¿dónde queda? Estos son problemas que los estamos manejando ya aquí en Ecuador. Hoy en día se está hablando mucho ya de los modelos híbridos. Pues estos modelos híbridos surgen como una respuesta hacia este momento histórico. Pero además, yo pienso que este modelo híbrido también responde a estos momentos de crisis que se ven afectados por la reducción de presupuestos de los gobiernos. Hay un déficit en cuanto a las aulas, en cuanto a la logística, en cuanto al número de docentes. Y creo que este modelo híbrido es la respuesta también a este momento histórico. Cierto, una cantidad de estudiantes en el aula, una cantidad de estudiantes en la virtualidad. ¿Qué tan efectivo es? El nivel académico. Debemos pensar en el nivel académico. Debemos tratar de formar los mejores docentes, los mejores profesionales para nuestro país. Pero realmente el modelo híbrido nos va a ayudar a esto. Y antes, el modelo de la virtualidad. Esta calidad educativa se vio afectada. Debemos reflexionar sobre esto, ¿no? Poner la mano en el corazón, como docentes, en la conciencia, y pues reflexionar sobre este momento histórico. También otra consideración sería la deficiencia en el entorno académico de los profesores. Hoy en día estamos caminando hacia estos modelos híbridos. No solo aquí en Ecuador, en México, en España, en todo el mundo, estamos regresando a las aulas. Bueno, tenemos que hablar un poco ya del COVID y la influencia que va dejando detrás de esto, ¿no? No hemos pasado todavía, estamos peleando, estamos bregando contra esta problemática, estamos conviviendo ya con esta problemática. Y estamos caminando, esta es la realidad. Estamos caminando y, bueno, estamos regresando a las aulas y como hemos ya mencionado, esta deficiencia es ya muy evidente en cuanto a la logística, la infraestructura, escuelas, colegios, universidades, universidades fiscales y universidades privadas también. La deficiencia en el entorno digital, virtual, digo, en las universidades que he trabajado. Este modelo híbrido, supongamos, o mejor, tengamos una perspectiva positiva sobre esto y supongamos que va a ser efectiva. Pero eso también implica un mayor equipamiento tecnológico, innovador, en la infraestructura de una institución académica. Además de que los docentes también necesitan capacitarse en el uso de estas herramientas que deben estar a un nivel muy alto en cada rincón de un establecimiento académico. Esa es una pregunta, ¿sí? Es decir, esto se debería hacer, pero realmente se lo va a hacer. Recordemos la disminución del presupuesto a la educación en Ecuador. Una disminución realmente grande. ¿Está el gobierno capacitado para implementar este entorno tecnológico que sea asequible hacia los docentes? Esperamos que sí. Siguiente punto sería la deficiencia en el entorno académico de los estudiantes. Un modelo híbrido
pues nos lleva a dos ambientes. Estudiantes que estén dentro de la universidad, que regresen a la universidad, y estudiantes que reciban las clases virtuales. Por un lado, nuevamente hablamos sobre estas deficiencias, sobre estas necesidades que se deben implementar en las instituciones, la tecnología, internet, un internet de banda ancha, proyectores, pizarras digitales, etcétera, altavoces, etcétera. Los estudiantes que se quedan en su casa, en su hogar, en su lugar de trabajo, pues continúan con las mismas desventajas que hemos traído este año y medio que ha pasado con la pandemia. Con internet malo, estudiantes que reciben clases desde su teléfono, estudiantes, familias completas que reciben clases, una, dos, tres o cuatro miembros de estas familias usando un solo teléfono, etcétera. Conocemos ya estas deficiencias. ¿Cómo se va a ver afectado nuestro futuro? ¿Cómo podemos mejorar la presentación académica? ¿Cómo los docentes pueden hacer mejorar su trabajo si no hay los recursos? Como hemos dicho, en Ecuador, el nuevo semestre está por comenzar. Octubre del 2021 y va hasta febrero del 2022. Y en realidad, y esto no solo es problema de Ecuador, he hablado con algunos colegas de otros países en todo el mundo y todos estamos compartiendo las mismas expectativas, preguntas, inseguridades. Bueno, es claro que tenemos más expectativas que seguridades en este momento. Es un momento histórico que pues, no lo hemos vivido, no sabemos cómo sustentar, cómo pasar, cómo mejorar estas circunstancias, sino a través de la propuesta en el momento de algunas circunstancias, de algún experimento, ¿no? Y pues hay que decir en este momento, echando a perder se aprende. Y eso es lo que es la estrategia que se ha propuesto, pues un experimento, propongamos este modelo, este otro modelo, ¿y qué tal este otro modelo? Entonces, así vamos implementando nuestra educación. El siguiente punto, más experimentos que hechos concretos. Lo mismo que el anterior, es decir que ya estamos pasando el momento crítico de la pandemia. Estamos saliendo de nuestra casa, estamos yendo ya, asistiendo de alguna manera a los centros de educación. Pero, ¿qué va a pasar ahora que están comenzando o que ya están corriendo los nuevos semestres en las universidades? Estamos todavía experimentando algunos modelos, algunos sistemas de seguridad en las mismas universidades. Y es la única manera que tenemos para seguir encontrando soluciones, ¿no? Hacia, entre comillas, la nueva realidad, la nueva vida que nos toca vivir. La nueva vida académica también. Importante hablar un poquito de esta nueva vida, nueva realidad académica que nos espera o que nos espera a las universidades de Ecuador, y pues hablemos de Latinoamérica. La disminución del presupuesto de los gobiernos realmente ha afectado y va a afectar esta nueva realidad. Vamos a tener una nueva realidad que se inclina hacia un lado de alguna manera negativa, ¿no? Hemos mencionado un déficit en la cantidad de docentes, una mala implementación en la infraestructura de los centros académicos, etc. Esta es la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando los ambientes académicos universitarios de pregrado y posgrado.
Creo que los ambientes de posgrado hoy en día de la Universidad Fiscal Pública Ecuatoriana, también vale mencionar esta circunstancia. Muchos de los programas de posgrado, de maestría que se ofrecen aquí en Ecuador son presenciales, pero debido al problema de la pandemia, se los están dando virtualmente. Y esto genera un desconcierto en los estudiantes, porque finalmente ellos están pagando. Digamos que cada estudiante de posgrado, más o menos, están pagando alrededor entre $5,000 y $6,000 por un programa de posgrado. Los estudiantes, al recibir estas clases en la virtualidad, a pesar de que son presenciales, sí están un poco pues disgustados al no recibir una disminución o alguna compensación. Y bueno, como hemos visto en todos los ambientes, sí se han reducido los aranceles, sí se han reducido las matrículas de programas de colegios privados, por ejemplo, de universidades privadas. Pero eso es lo que está pasando en la universidad de posgrado aquí en Ecuador. Y claro, se están generando ya muchos programas de posgrado online. Y esto también nos genera cierta expectativa en el ambiente de educación superior, ya que esto fue muy criticado antes de la pandemia. De hecho, aquí en Ecuador se hacía una investigación profunda para los profesionales que presentaban un diploma recibido en una universidad en un programa online. ¿Sí? Hoy en día las mismas universidades ecuatorianas lo están proponiendo. Entonces, se ha generado una expectativa, una controversia sobre estos programas y sobre el momento en el que estamos viviendo. A manera de conclusión, podemos decir que la educación superior fiscal en el Ecuador, en esta educación no hay un panorama claro hacia dónde vamos. En Ecuador específicamente. Estamos caminando, estamos trabajando, estamos yendo hacia esta nueva realidad, entre comillas. Estamos trabajando en estos nuevos programas de educación híbrida, por supuesto, implementando programas que ya se han dado en otros países, los estamos reconociendo y los estamos tratando de aplicar acá. Claro. Pero no hay un panorama claro, como hemos dicho, por la disminución del presupuesto educativo a nivel de universidades en Ecuador. Y lamentablemente se genera un ambiente tenso entre la política y la educación. Como hemos dicho, el presidente ecuatoriano en sus promesas de campaña, pues habló sobre el mejoramiento de la educación, sobre la priorización de la educación fiscal en el Ecuador, etcétera, etcétera. Pero son promesas de campaña. El hecho es que no, está ocurriendo lo contrario y bueno, se ha vuelto un problema político y como he dicho, es un problema. Este proyecto, nuevo proyecto propuesto por este gobierno está en este momento en el Congreso para ser evaluado, discutido, aprobado o desaprobado. Lamentablemente, este gobierno neoliberal propone una educación neoliberal. Una educación donde se prioriza más bien el sistema político, sistema educativo, y no pues el sector social, el ser humano, el estudiante, sus necesidades, sus anhelos, sus esperanzas.
también tenemos nuevos modelos de educación. Y como hemos dicho, estos nuevos son novísimos. Es decir, que se están implementando al paso debido a esta pandemia. Podemos hablar de estos modelos ABP, etcétera, etcétera, que sí tienen sus daños, pero este momento histórico nos hace que encontremos nuevas maneras de aplicación. Y como hemos dicho, estamos caminando con el futuro, estamos caminando con el nuevo devenir de esta nueva realidad, estamos caminando de la mano, estamos caminando más que con hechos, con supuestos. Tenemos la esperanza real y firme de que el gobierno y el sector ecuatoriano de la educación pues encuentren acuerdos desde donde se pueda generar una educación de calidad, una educación humanística, una educación de calidad, desde donde nuestros estudiantes, nuestros futuros docentes puedan presentar sus investigaciones, presentar su trabajo académico, sean buenos docentes, sean buenos profesionales. Esa es nuestra esperanza y tenemos fe en que esto pues va a suceder. Esto sería mi presentación. Una vez más, les quiero dejar un abrazo desde Quito, Ecuador. Y bueno, esperemos que en un futuro ya cercano el panorama sea mucho más claro y positivo para nuestros ambientes educativos de educación superior, de pregrado y posgrado. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.